Apuesto que en algún momento has tenido contacto con algún quadcopter, también conocidos como cuadrotores, drones o UAVs, ya sea como espectador de vuelo o incluso al haber controlado uno tú mismo. Como podemos notar, es una de las tecnologías más recientes que está dando mucho de qué hablar por la gran cantidad de aplicaciones que presenta, esto en diferentes áreas como la fotografía, la ingeniería, la agricultura, entre muchas otras. A continuación, explicaré un poco acerca de la dinámica presente en estos dispositivos y la manera de interpretarlo visualmente. Mi nombre es Luis Jair Leal Ramos, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, BUAP, y comenzamos. Para poder analizar la dinámica de cualquier cuerpo rígido, es necesario establecer un sistema de referencia que nos permita ubicar espacialmente cada uno de los elementos que lo componen. En este caso, el sistema de referencia generalmente tendrá su origen en el centro de masa del dron, pues es a partir de este punto que es posible obtener el vector de fuerza que genera la atracción gravitatoria, así como también los vectores posición hacia cada uno de los motores de este. Pues es sencillo notar que este lugar es un punto estratégico, también por su simetría, y si se ubicase en otro sitio su análisis sería incluso posible, pero se requeriría ubicar cada uno de los elementos de sistema con diferentes longitudes de vector posición. Esto para cada uno, lo que haría más complicado su análisis innecesariamente. Este es un sistema de referencia relativo, pues siempre se mantendrá en la misma posición sobre el dron, aunque el mismo dron cambie de posición en todo el espacio. Por otra parte, el eje Z del cuadrotor debe ser paralelo al eje de rotación de los motores por convención, mientras que el eje X se ubica en la parte desde el frente hasta la parte trasera del cuadrotor. Y bueno, particularmente este eje también podría ubicarse en dirección hacia uno de los motores, de modo que el eje Y se dirija a otro motor perpendicularmente. Sin embargo, sería más sencillo analizar los movimientos de rotación así como los definimos inicialmente. Para tomar en cuenta las traslaciones del cuadrotor, siempre se considera un sistema de referencia inercial. Este siempre se encuentra fijo en el punto de partida, de modo que cuando el cuadrotor despega, nosotros podemos saber cuánto se ha movido sobre cada uno de los ejes a partir del vector posición R. De forma general, se establecen los vectores de fuerza sobre los motores brushless que elevan al cuadrotor. Su disposición es única, pueden colocarse en cualquier orden, pero siempre deben apuntar hacia arriba. Podría darse el caso en el que una de las fuerzas se encuentre inclinada debido a la misma inclinación que pueda tener el dron, pero su componente en Z siempre será la que mantenga al dron elevándose. En este caso, estas fuerzas contrarrestan a la fuerza que genera la aceleración gravitatoria terrestre, y esto es cuando el dron se está elevando, ya que si el dron estuviera descendiendo implicaría que la fuerza gravitatoria es mayor, y esto lo sabemos a partir de lo que ya conocemos de la segunda ley de Newton. Es una forma muy fácil de visualizarlo, pero muy útil, y cabe señalar que al movimiento de ascenso y descenso se le conoce como throttle. Es el primer movimiento que se realizará siempre cuando un dron apertura su vuelo. Ahora bien, analicemos el giro de los motores de elevación, pues para empezar es necesario aclarar que la dirección de giro es la misma para los motores que se encuentran en la misma diagonal, mas no es igual para los de los motores que se encuentran a un costado de ellos como se muestra en la figura, todos ellos representados mediante la velocidad angular que generan. Para ello, el movimiento throttle que analizamos anteriormente, todos estos motores generan la misma velocidad angular, solo varía la dirección, y para este modelo representativo, la velocidad de los motores pares es igual y diferente a la de los motores impares. Sin embargo, este análisis también puede llevarse a cabo mediante el momento que genera cada motor. Esto es el reflejo de la fuerza, que se genera a partir de dichas velocidades angulares, tal y como se muestra en la ecuación, donde el momento generado por cada motor es igual al cuadrado de la velocidad angular por km, donde km es una constante que depende del diámetro de las aspas, el material de viscosidad del aire, cabeceo y entre muchas otras. Notemos entonces que en caso de que los motores giraran en el mismo sentido, la suma de los momentos generaría un momento resultante de una gran magnitud a la misma dirección de los demás momentos, de modo que el cuadrotor giraría sobre su propio eje Z de forma descontrolada.
Esta es una de las razones por las cuales los helicópteros poseen un motor trasero, que genera una fuerza capaz de contrarrestar este momento motor generado por las aspas que lo elevan. Al estar en el aire, un cuadrotor puede tener una gran cantidad de posiciones, más de las que podría tener incluso un vehículo terrestre, pues un carro no puede girar sobre su propio eje X ni su eje Y, solamente es probable que gire sobre su eje Z. Analicemos en principio entonces las rotaciones que puede tener un dron. Este puede girar sobre su eje X, su eje Y y su eje Z, en movimientos denominados como roll, pitch and yaw, respectivamente. Cada uno de estos giros puede lograrse mediante cambios de velocidad especiales en los motores, que es lo que un control remoto tiene programado para llevarlo a cabo. El movimiento roll se produce sobre el eje X que hemos definido, y para lograrlo, una línea de motores al costado del cuadrotor debe tener una mayor velocidad que la línea del lado opuesto, para así generar una inclinación hacia uno de los lados. Por ejemplo, si se quiere girar hacia la derecha teniendo de frente al dron, se deben acelerar los motores de la izquierda y esto a su vez hará que el dron se desplace hacia la derecha, pues al estar más inclinado, los motores generan una componente de fuerza en Y. Así conseguiríamos los desplazamientos left and right. Para el movimiento pitch es algo muy similar, solamente que se produce esta vez sobre el eje Y, de modo que para generar una inclinación se deben acelerar ya sea los motores traseros o los motores delanteros. Esto para generar los desplazamientos de forward y backward respectivamente. Por último, el movimiento yaw ya lo hemos analizado anteriormente intrínsecamente. Consiste en la rotación sobre el eje Z, de modo que el dron pueda cambiar su dirección de manera horizontal. El giro hacia la derecha se logra acelerando los motores que se encuentran en diagonal, que giran hacia la derecha también, y viceversa. Este movimiento generalmente se hace manteniendo el dron estático, pues así se alcanza la dirección deseada rápidamente. Y pues la combinación de todos estos movimientos logra hacer traslaciones que incluso ya mencionamos anteriormente, y así es como funciona en cada uno de los cuadrotores que existen. Algunos de ellos pueden tener más características especiales, pero esto ya depende de su aplicación. Por ejemplo, los cuadrotores de carreras necesitan hacer giros demasiado rápidos, o los drones de fotografía, que requieren de una gran precisión. Así, muchos de los drones poseen un sistema de control automático, que ya no depende únicamente de los movimientos que el usuario genera, sino que es capaz de responder ante problemas de estabilidad que no podríamos controlar fácilmente. Uno de los más conocidos es el control PID, y como puede darse a partir de ráfagas de aire, la estabilización después de impactos contra objetos, o incluso controlar los movimientos que se proporcionan por el usuario. De ahí también es la razón por la cual los drones pueden tener costos demasiado elevados. El quadcopter o cuadróptero es un sistema muy interesante y espero que haya generado un gran interés para ti por conocer más acerca de la física implicada en ellos. Muchas gracias.